Ok, estructuras de datos. Las estructuras de datos son datos agrupados estratégicamente. ¿Para qué sirven las estructuras de datos? En el caso de los arreglos, que es donde se guardan los datos normalmente, son estructuras estáticas. Estático, cuando hablamos de estructuras estáticas, hablamos de que el tamaño es limitado. O sea, yo le coloco, aquí voy a guardar 5 números, aquí voy a guardar 5 cadenas de texto, aquí voy a guardar 100 cadenas de texto, aquí voy a guardar 30 usuarios. Pero hay casos donde a veces necesitamos que estas sean dinámicas y vayan cambiando conforme al tiempo. O sea, en el tiempo x0 voy a tener un estudiante y en el tiempo xn voy a tener n estudiantes o n por 2 estudiantes. O sea, de que nuestros datos van a ir creciendo conforme del tiempo. Entonces, para que entendamos un poco más cómo funciona esto, necesitamos entender cómo funciona la instancia de clases en Java. Bueno, Java, acá tengo una clase que se llama estudiante, la estructura, que guarda dos atributos de tipo nombre y teléfono. Nombre sería string y teléfono tal vez también sería string o un enter, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos el comando new y creamos una nueva instancia de esta clase, lo que tenemos es de que Java les asigna un número único a cada instancia. Ejemplo, acá yo creé el objeto Jorge con este número y Java le asignó el 31, digamos. Cuando creé a Gaby y le asigné este número, Java le asignó el 28. Y así sucesivamente, en este caso es el 25. Y si se dan cuenta, esto lo estoy guardando en una variable que se llama E1, E2 y E3, pero estos números, 31, 28 y 25, son los que Java maneja internamente para identificar cada instancia de todos los objetos que existen dentro de la ejecución del programa. Java maneja algo así como esto, donde le asigna un identificador único, guarda cosas como el tipo y los datos que tiene adentro, ¿verdad? Y si se guarda en un nombre, en una variable, le asigna así. Bueno, sigamos. ¿Cómo funcionan las estructuras de datos? Tenemos dos clases principales. Una que es la de la estructura. Hay varios tipos de estructura, más adelante los veremos. Pero este sería el ejemplo de cómo funciona una lista. Tenemos la clase nodo, que tiene la clase nodo es la que nos va a almacenar los datos y la que nos va a decir dónde encontraremos los siguientes o los datos anteriores. Por ejemplo, esta clase nodo tiene un atributo que se llama dato, que es de tipo estudiante. O sea, en el atributo dato de la clase nodo vamos a guardar un estudiante. En dato siguiente vamos a guardar algo de tipo nodo y en el dato anterior vamos a guardar algo de tipo nodo. Si se dan cuenta, de tipo nodo significa que voy a estar guardando lo mismo en una instancia de algo de la misma clase. Es un poco confuso, pero así es como funcionan las estructuras de datos. Bueno, en el caso de que, miremos el caso más fácil, donde creamos una instancia de la clase nodo y que le doy new y lo que le almaceno es 31, que es estudiante. Este 31 no quiere decir de que sea un número, sino es el número de referencia de cuando yo creé a este estudiante, 31. O sea, lo que estoy almacenando acá sería a Jorge. Si yo escribo get nombre, podría obtener el nombre del estudiante porque es algo de tipo estudiante. Al igual que con los otros atributos, porque dato siguiente es de tipo nodo y dato anterior es de tipo nodo. O sea, si yo le doy dato siguiente punto dato, obtendría el estudiante del nodo al que me estoy refiriendo. Pero regresemos al ejemplo básico. Si se dan cuenta, esta instancia es la 238
y tiene almacenado el 31. La instancia 239 tiene almacenado el 28 y la instancia 240 tiene almacenado el 25. Ahora, imagínense de que lo que necesitamos es de que estos tres sepan como que entrar o sepan dónde está en la tabla de todo Java, dónde está los siguientes estudiantes, dónde hay más estudiantes. ¿Cómo hacemos esto? Primero necesitamos identificar nuestro primer dato. En este caso, el primero que se insertó, o sea, que se agregó, sería el 238, ¿sí? Que sería este que almacenó al estudiante 31. Ahora yo quiero que se forme esta estructura, ¿sí? De que el nodo 238 sepa dónde está el nodo 239 y el 239 sepa dónde está el 240. Y así sucesivamente, o sea, aquí al final de todo necesitamos de que esto se haga indefinidamente y siempre encuentre el dato n. Ok, entonces, ¿dónde almaceno yo esto? El 239, ¿qué es? Tipo nodo, y tenemos un atributo de tipo dato siguiente. Entonces, para que esta estructura funcione así, debería ir a borrar este null, que es el segundo atributo, y escribir que ahí tenemos el dato, que del 238, si yo entro a su atributo siguiente, voy a encontrar el nodo 339, que a su vez adentro va a tener el número 28, que según Java está asignado a un estudiante acá, ¿sí? Y a su vez, así como hicimos en este, el 239 debería de tener asignado, perdón, el 239 debería tener asignado el número que le sigue, que es el 240, ¿sí? 240, que es algo, que es un dato de tipo nodo. Entonces, así, nosotros asignándole a estos atributos, obtenemos esta estructura de datos, ¿sí? Donde se van haciendo como... Yo le pongo líneas, o normalmente se representan como líneas, pero al final de todo es guardar en una instancia, otra instancia, en una instancia, otra instancia, y en una instancia, otra instancia, ¿sí? Bueno, pero para manejar todo esto, todos estos datos, necesitamos tener otra clase como que las almacena todas, ¿va? O que por lo menos pueda entrar a uno de ellos, ¿sí? ¿Cómo entramos a uno de ellos? Tenemos que tener otra clase como una clase que se va a almacenar todo y guardamos algo de tipo también nodo y le podemos colocar cabeza. Normalmente se le coloca cabeza o nodo principal o como ustedes quieran, que es de tipo nodo. ¿Qué está guardando? Es una nueva instancia del primero, y como del primero podemos llegar al segundo por este atributo, no necesitamos guardar los demás, y así sucesivamente podríamos tener n instancias de nodo acá y se podrían encontrar a partir desde la primera, buscando siguiente, siguiente, siguiente. Yo al final voy a poder llegar a la última, ¿sí? Entonces, tenemos, esta sería la estructura de una lista simple, pero en estructuras de datos existen varios tipos de estructura. Lista simple, que sería solamente así, que el dato siguiente del nodo está vinculado de esta manera, o lista doble, de que quiere decir de que este nodo también conoce a su nodo anterior. Ejemplo, el 239 sabe que su nodo anterior sería el 238, ¿sí? 238. Y el 240 sabe que su anterior es el 239, ¿sí? Este sabe que su siguiente es nulo y que el
anterior era el 239. Así se formaría una estructura de lista doble. También tenemos la lista circular, que significa que el nodo cabeza está enlazado con el último nodo que se crea. Y la lista circular simple, que funciona de la misma manera que la lista doble, solo que el primer nodo está enlazado doblemente al primer nodo. Y ahora, otras dos estructuras derivadas de la lista simple es la pila y la cola. Funcionan muy similar a la lista simple, pero solo tienen dos métodos, push y pop. El método push lo que hace es insertar un nuevo dato, y el método pop lo que hace es sacar un nuevo dato, sacar el dato que esté en la pila. En el caso de las pilas, funcionan como que fueran cosas que se van poniendo una sobre la otra, ¿sí? Como que fueran tortillas, así me lo explicaron cuando yo estaba empezando, como que fueran tortillas. Entonces, si yo pongo una tortilla sobre otra, sobre otra, sobre otra, la primera tortilla que va a salir es la tortilla que está arriba, y así sucesivamente. Por eso es que esta línea dice que si uno mete algo, sale lo mismo. Y si uno vuelve a sacar, vuelve a hacer un método pop, volvería a salir esta. Y con la cola, es como que fuera una cola de banco, cola de supermercado, que es que el primero que llega es el primero que sale. Y conforme yo ir colocando más individuos en la cola, se tienen que esperar a que los que estén adelante salgan, ¿sí? Solo cambia la forma en la que salen y entran los individuos, y funcionan como una lista simple. Ok. Ahora vamos a programar rápidamente la lista simple. Para ello, les voy a enseñar de una vez cómo deberían de hacer en su proyecto de clase. Bueno, aquí creo una clase lista, que es la que nos va más en nuestra lista simple, y la clase nodo, que es donde se van a guardar los datos. Bueno, entonces la lista, ¿qué atributo va a tener? Bueno, empecemos por el nodo. Es más simple. ¿Qué va a tener el nodo? El nodo es esta parte donde almacena los datos. Entonces necesita algo de tipo estudiante. Entonces vamos a ponerle dato. Vamos a poner algo de tipo, bueno, aquí el tipo va a ser image handler, porque va a guardar la clase abstracta, esta. Y le vamos a poner un nombre, dato. Recuerden que todos los datos que no sean de tipo primitivo, o sea, int, double y boolean, y los demás primitivos, se inicializan siempre con null, como nulos. ¿Qué necesitamos acá? Solo guardar el dato, que sería bueno, y su apuntador, o sea, para saber cuál es el nodo siguiente. Entonces, ¿de qué tipo es? De nodo lista. Y pongámosle siguiente. Y se crean los métodos get, insert code, getter and setter, de los dos. ¿Ok? Y aparte de eso, podríamos crear un constructor, insert code constructor, y lo único que vamos a construir sería dato. Y al siguiente, al dis.siguiente, le asignaríamos por defecto que es nulo, ¿sí? Entonces en el constructor tenemos que mandar el dato, que es de tipo manejador de imagen. Okay. Ahora la lista. Ustedes en su proyecto lo que tienen que hacer es extender
extends de estructura de datos, porque es una clase abstracta. Y les va a decir de que tienen que implementar todos sus métodos abstractos, que es add, que nos sirve para agregar nuevos objetos, pick en el caso de las pilas y las colas, find, que les va a servir para buscar, get next, que va a tener el siguiente, get size, que va a devolver el tamaño, get e, que lo que va a devolver es conforme al número que usted le den, él va a devolver un objeto, el que corresponde a ese número. O sea, si tenemos 3 objetos, si nos piden el 3, va a regresar el último que insertamos, y delete, que va a borrar un objeto. Ok, en este caso solo voy a implementar el primer método, porque los demás son caso suyo. ¿Y cómo sería? Recuerden que necesitábamos guardar el primer nodo. El primer nodo va a ser de tipo public, de tipo nodo lista, y le vamos a poner cabeza. Y vamos a crear el constructor de la lista. Para cuando le demos new lista, nos construye una nueva lista, constructor. Y eso lo vamos a generar así. Y a cabeza, cuando se inicialice la lista, no vamos a tener ningún dato que le vamos a meter, porque solo estamos inicializando la lista. Entonces cabeza sería igual a null. ¿Sí? Y para agregar una nueva imagen, necesitamos, recuerden que estamos recibiendo algo de tipo object i. Entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntar, castear ese objeto e a que sea de tipo image handler, para que lo pueda manejar el nodo, ¿sí? Perdón. Entonces le vamos a dar image handler nuevo igual a, y casteamos con el nombre del objeto, con el nombre de la clase, y colocamos el nombre de la variable, que sería e. Una vez casteado, podríamos crear el nodo nuevo a insertar. Entonces coloquemos nodo nuevo a insertar como comentario, y nodo lista, nuevo nodo igual a new nodo lista. Y si se dan cuenta, Java me colocó, porque reconoció que el tipo de dato es el mismo y me lo colocó. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el proceso es que tenemos la clase, imaginémonos la clase lista, como esta cosa verde grande. Esa es la clase lista, la cual tiene un atributo que se llama lista nodo cabeza, perdón, nodo cabeza. Ok, el nodo cabeza sabemos que es de tipo nodo lista, ¿sí? Que debería ser nuestro primer nodo de la lista, así cuando le demos el new, ¿verdad? Entonces, en el caso de que creamos la lista, recuérdense de que a este le colocamos null, o sea, está vacío. Cuando queremos meter nuestro primer elemento a la lista, llamamos al método add, le pasamos un objeto de tipo ImageHandler y este nos debería de crear un nuevo nodo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? La primera instancia, cuando queremos meter la primera vez, el primero es al que le coloqué acá en verde, que era el primero, o sea, la cabeza. Entonces lo creamos aquí afuerita y lo que necesitamos hacer es asignarlo acá. ¿Cómo hacemos esto? Con el this.nodo cabeza. Ok, ¿sí?
Y si quiero asignar otro, ¿cuál sería el proceso? Para que yo lo pueda ir a buscar y hacer las demás operaciones, lo que necesito es que acá él sepa quién es este, o sea, acá en su atributo siguiente, perdón, en su atributo siguiente, este sepa cuál es este, y solo va, sí, solo necesitamos saber de que este encuentra el siguiente. Ahora, pero necesitamos saber si ya existe un nodo cabeza. Eso se hace con un if. Bueno, y para el tercer caso, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos meter este nodo en el espacio de este, para que se empiecen a crear las líneas, ¿sí? Y en el cuarto, igual. Pero recuerden que nosotros solo tenemos acceso al nodo cabeza, a este. Entonces tenemos que ir buscando con el método que creamos acá, este de get siguiente, que lo que nos va a hacer es retornarnos el siguiente. O sea, en el caso de que yo estoy en cabeza, si yo le doy get siguiente, lo que me va a devolver va a ser este. Y si yo estoy en este y le doy get siguiente, lo que me va a hacer es que me va a regresar este. Entonces, para insertar un nuevo nodo, lo que necesitamos es saber de que su siguiente no exista. Porque donde su siguiente no existe, es donde, ejemplo, su siguiente, si su siguiente no existe, su siguiente es null. Entonces, si es null, sabemos que llegamos al final de la lista. Entonces, implementémoslo. Es súper fácil. Primero vamos a hacer la comprobación. Comprobar si el primero existe. ¿Okay? Para esto hacemos un if. ¿If qué? ¿Cuál va a ser el primero? El nodo cabeza. This.nodo this.cabeza es igual a null. Estamos diciendo, si el primero es nulo, no existe ninguno, entonces el nuevo nodo, que es este, se lo asignamos a this.cabeza. Entonces this.cabeza es igual a nuevo nodo. ¿Sí? Punto y coma. En el caso contrario, que ya tengamos varios, necesitamos poder almacenar este nodo, que sería el siguiente, y almacenar los siguientes y tener almacenado el nuevo nodo que le vamos a insertar acá. Ok, entonces para eso vamos a usar una variable auxiliar. Pongámosle nodo, ¿de qué tipo? Del tipo nodo, nodo lista var aux, ¿okay? O nodo aux, que es un nodo temporal que le vamos a ir cambiando valores. Y al principio, como ya sabemos que la cabeza tiene un valor y es el primero, se lo vamos a asignar a cabeza. Y ahora, si se dan cuenta, la forma de asignar los nodos son de tipo ciclo, porque no sabemos en qué momento vamos a terminar de recorrer toda la lista. Entonces, cuando no sabemos en qué momento vamos a terminar de hacer algo, usamos la estructura de control while, porque no sabemos en qué momento vamos a terminar. No es como un for que sabemos de que se va a ejecutar n veces. Entonces hacemos while, colocamos nodo, mientras nodo aux, ¿sí? Punto get siguiente sea que diferente de que de nulo. Así vamos a encontrar el último. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, mientras el siguiente no sea nulo, entra aquí. Entonces, si el siguiente no es nulo, podemos asignarle al nodo auxiliar, el nodo auxiliar, que sería el anterior, el nodo auxiliar,
punto get siguiente. Y ahora este es el siguiente, ¿sí? Con esto lo que podemos hacer es llegar al final de la lista, porque cuando se tope con este nodo que su get siguiente sea nulo, esta condición ya no se va a cumplir y va a dejar de hacer esta asignación. Entonces en esta variable se va a mantener el último nodo, ¿sí? Para poderle asignar el nuevo nodo. Ahora, sabemos de que en nodo aux tenemos nuestro último nodo en la lista. Entonces es tan fácil como asignarle el nuevo nodo que creamos al principio. Nodo aux.set siguiente y le podemos asignar el nuevo nodo. Y con esto tendríamos el agregar de una lista simple. Yo le voy a agregar aquí un método que se llame public void imprimir y voy a usar este mismo método acá, toda esta parte voy a usar toda esta parte, perdón, para imprimir, ¿sí? Porque recuerden, esta parte es la que nos recorre esto lo voy a borrar, porque esta parte es la que nos recorre la lista. Entonces, antes de que se pase al siguiente, voy a intentar imprimir sus valores. Nosotros sabemos de que aquí lo que estamos guardando son nodos listas. Entonces, y sabemos que el nodo lista tiene un atributo que es de tipo dato, que es un image handler. Entonces yo puedo hacer un print system.out.println y puedo intentar imprimir el nodo auxiliar que contiene el nodo en el que voy, punto, entro a sus atributos, getDato, que nos devuelve el dato que tiene adentro, punto, y ya puedo acceder a los métodos que tiene la clase ImageHandler, que sería getFileName. Entonces aquí lo que voy a hacer es imprimir los nombres de los, si me comprendo, los nombres de las imágenes. Vamos a la principal para hacer una prueba. Primero que tengo que hacer, crear una nueva lista. Lista, y esto pongámosle lista imágenes. Igual a new lista y constructor vacío. Ahora en lista imágenes tenemos los métodos add, que nos recibe un object, y también tenemos lista imágenes punto imprimir, que sería el que nos imprime todo. Ok, primero voy a agregar cosas para después poderlas imprimir. Sería queremos un image handler nuevo igual a new image handler, y bueno, acá me pide que, como es un método abstracto, me pide que implemente esos dos métodos, pero a fines de nuestro ejemplo no lo voy a hacer. Pongámosle 1 y voy a copiar y pegar esto varias veces. Aquí ya un punto y coma y aquí recibiría nuevo. Ok, si yo ejecuto esto debería de imprimir 1. Solo voy a revisar la clase ImageHandler que recibe filename y getFileName sería este.
lista, imprimir. Ok, ¿por qué no me lo imprimió? Porque solo tengo uno y dije si el siguiente es diferente de nulo. Podemos hacer un do while para que me lo pregunte después. No. Podemos hacer bueno, podemos imprimir el primero, que sería el cabeza, acá afuera. Vamos a hacer el primero acá afuera y imprimir el segundo acá abajo, ¿sí? Entonces acá imprimiría el primero y cuando se cambie debería imprimir el segundo. Vamos a ver si funciona. Démosle. Ok, imprime uno. Queremos varios. Queremos unos 3 de la clase, de esta clase Image Handler, y coloquémosle varios números. Por ejemplo, en el segundo pongámosle nuevo. Bueno, estos tienen que ser nombres diferentes. Nuevo 2. Pongámosle hola mundo. Y acá en nuevo 3 pongámosle adiós mundo. Adiós mundo. Y voy a copiar y pegar este método 3 veces también para agregar 3 veces objetos. Nuevo 2 y nuevo 3. Si yo quisiera, puedo agregar un objeto 2 veces, o sea, no hay problema que yo aquí le vuelva a colocar nuevo, y lo que va a hacer es que al final de la lista me va a agregar otro 1. Sí, 1, hola mundo, adiós, y otra vez 1, porque fue lo que yo le escribí. Sí, 4 y 4. Entonces, las demás listas y todo lo que ustedes tienen que hacer lo tienen que basar en esta clase que se llama estructuras de datos, que además implementa el método serializable. ¿Por qué necesito que investiguen esto del serializable? Porque es lo que nos dice, lo que nos da la posibilidad de guardar las estructuras de datos, y cuando ustedes abran y cierren el programa, las estructuras de datos se deberían guardar y volver a inicializar. ¿Cómo ustedes pueden manejar una sola lista de estructuras de datos en todo su programa? Lo que les recomendaría es de que creen en su clase principal o en su clase donde van a manejar, ejemplo, la biblioteca, atributos de tipo estáticos. ¿Se recuerdan? Entonces sería static, public static. ¿De qué tipo es? Sería, en el caso de esta sería una lista. Y pongámosle imágenes. Los testing es un poco más complejo, pero es el mismo. Y este de una vez quedaría inicializado como una nueva lista. Y cada vez que ustedes quieran acceder a las imágenes desde cualquier clase, lo podrían hacer desde la clase USAC Photoshop. USAC Photoshop, la clase punto y imágenes punto, y aquí tienen todos los métodos que implementan las estructuras de datos. O sea, todas las estructuras de datos que ustedes tengan tienen que tener estos métodos. Y suerte. Y espero que logren terminar a tiempo.